Sysadmin y otras cosas. Un podcast para administradores de sistemas que, en este mundo cruel de la informática, deben conocer mucho más que los simples y mundanos sistemas operativos tristemente instalados por los ordenadores del mundo. Noticias, tips, software recomendado y un largo etcétera serán los ingredientes para este cóctel informático. Muy buenas a todos y bienvenidos al primer capítulo, al primer episodio de la segunda temporada de Sysadmin y otras cosas. Increíble, estrenamos segunda temporada. ¿Quién me lo iba a decir el año pasado cuando empecé a grabar el piloto casi forzadamente por recomendación de mi amigo Adol? Y bueno, aquí estoy empezando una nueva página de este libro, de esta aventura llamada Sysadmin y otras cosas. Y con el permiso de todos vosotros, he elegido nuevamente las bases de datos para este episodio que arranca, como ya digo, nuestra segunda temporada, porque aún, jovencísimos y jovencísimas Padawans, nos queda muchísimo camino por recorrer en esto de las bases de datos. Y si recordáis el episodio anterior, que ya vimos en la primera temporada, mencionamos, entre otras cosas, los usuarios que interactuaban con nuestra base de datos. Por hacer un repaso rápido, íbamos a encontrar el administrador, al diseñador, al programador, aunque dijimos que el diseñador y el programador podrían ser la misma persona, incluso administrador, diseñador y programador, y por último al usuario, al demonio hecho carne, que es el usuario final. Pues bien, nos vamos a quedar, si os parece, con el segundo y tercer usuario, que son el diseñador y el programador, ya que digamos que son los que interfieren en las fases primigenias de nuestro almacén de datos. El análisis, el diseño y posteriormente la implementación de todas estas fases, como ya digo. Pero recordad que siempre están enfocadas, o en este caso van a estar siempre enfocadas, al diseño de un modelo relacional de datos, ¿vale? Porque es el modelo que de momento estamos hablando. Ya hablaremos de otros tipos de modelos, pero el que voy a elegir siempre como base para las explicaciones de este tipo, siempre van a ser el modelo relacional, ¿vale? En la primera de las fases que vamos a encontrar siempre va a ser la fase de análisis, donde el analista, diseñador, va a tener que entender o va a intentar entender qué es lo que necesita el cliente, es decir, su modelo de negocio, es lo que se suele llamar como modelo de negocio, de forma que la base de datos que él vaya a diseñar, que vaya a decirle al programador lo que tiene que hacer, se adapte a las necesidades, como ya digo, de este cliente. En esta fase, el contacto interpersonal entre el diseñador, el cliente y los futuros usuarios finales, es decir, los demonios, es primordial, ¿vale? El paso previo, digamos, a la primera reunión es que el diseñador se documente un poco sobre el entorno a informatizar para entender un poco las posibles necesidades. Imaginarse que nos llama, pues no sé, Hoy en día pensar en un negocio que no tiene base de datos es complicado, pero bueno, imaginarse que nos llama un concesionario de coches y lo lógico es que, bueno, si yo no sé de coches, por lo menos me documente en un concesionario cómo se suele mover, ¿no? Si es un concesionario de una marca, si es concesionario multimarca, los tipos de coches que voy a poder tener, etcétera, etcétera. Es decir, que por lo menos, aunque no sepamos el modelo de negocio, porque como ya digo, esto lo haremos con el cliente, pero sí que sepamos un poco el universo donde nos vamos a mover, ¿vale? Y con esto que digo del universo, es lo que, porque al fin de cuentas, esta primera fase de análisis nos va a dar como resultado una descripción textual de la base de datos que se debe diseñar. Así también, bueno, pues sus características, sus particularidades, etcétera, etcétera. Esta descripción, además, se suele conocer como universo del discurso o minimundo. Por eso he dicho antes lo del universo, ¿no? Esto se suele conocer como universo del discurso, que incluso si sois estudiantes de un ciclo formativo o de la carrera de informática y tenéis la asignatura de base de datos, pues ya sabréis de lo que estoy hablando, ¿no? Porque ese universo del discurso es el que nos mata a todos, ¿no? Porque al principio parece todo muy sencillo, pero a medida que se va complicando, pero bueno, a fin de cuentas es comprender los conceptos, llegar a un acuerdo con el cliente, que esto es algo que los profesores no suelen entender, y es que un profesor cuando plantea un ejercicio tiene que ser como él lo tiene planteado. Bueno, pues esto en el mundo real no es así. Tú la base de datos la puedes entender, la puedes analizar y la puedes diseñar de una forma, y para eso está la comunicación constante con el cliente. Oye, mira, creo que esto es tal que así, ¿es correcto? Pues sí, pues no, pues tal.
Yo es algo que nunca entenderé respecto a las clases de las bases de datos, pero bueno, esto es así y cada profesor, cada maestrillo tiene su librillo, como se suele decir, ¿no? Así que bueno. Bueno, una vez que hemos pasado la fase de análisis, pasamos a la segunda fase, que es la de diseño, la cual podemos dividir perfectamente en dos etapas. La primera sería que una vez recopilados y analizados todos los requisitos, vamos a elaborar un esquema gráfico de la base de datos utilizando un modelo conceptual de alto nivel. Esto es lo que se conoce comúnmente como el modelo entidad-relación. También se le conoce de forma abreviada como modelo ER o MER. Aquí vamos a plantear las entidades, que son las futuras tablas, que van a contener la información y las relaciones que van a existir entre ellas, ¿vale? Se suele usar herramientas conocidas como diagramas entidad-relación. Se llaman exactamente igual que el modelo, pero bueno, es así como se suelen llamar este tipo de software. Este diagrama además nos va a ofrecer una visión general de la base de datos, pero va a omitir detalles fundamentales para su implantación. La segunda etapa, que hemos dicho que la fase de diseño la podemos dividir en dos etapas, la segunda sería el obtener el modelo relacional de la base de datos, que va a contener fundamentalmente la integridad referencial de los datos. El resultado de esta etapa se conoce como grafo relacional de la base de datos. Por último, nos vamos a encontrar una tercera fase, que se trata de la fase de implementación, donde vamos a utilizar un sistema gestor de base de datos relacional como Oracle, como Access, como MySQL, como PostgreSQL. En fin, hay infinidad de sistemas gestores de base de datos con su propio motor y ya cada uno podrá elegir el que quiera. En esta fase, en la fase de implementación, es donde va a entrar el usuario programador, ¿vale? Porque es el que va, a fin de cuentas, va a interpretar ese análisis, ese diseño y lo va a programar, es decir, va a plasmar esas ideas que todavía son que están en el limbo, va a ponerlas sobre un sistema gestor de base de datos y es ahí donde entra el programador. Pero como digo, o como he dicho al principio, muchas veces pues el propio analista es el propio programador. Así que, bueno, es algo que tenéis que saber. En esta fase, ¿vale? Es donde se van a crear las tablas y las relaciones obtenidas en la fase anterior utilizando sentencias DDL, lo que se conoce como Data Definition Language, del lenguaje SQL y bueno, no, sería más bien O. Podemos utilizar, como digo, las sentencias de DDL o el asistente que algunos sistemas gestores ofrecen. Por ejemplo, en Access tú puedes bien lanzar la sentencia de, no sé, create table tal, o tú puedes darle al asistente y decirle, crear nueva tabla. Nombre de la tabla, pues, no sé, vehículos. ¿Y cuáles va a ser sus campos? Pues modelo, motor, año, tal, ¿vale? Eso con un asistente lo podéis hacer perfectamente. Pero bueno, a fin de cuentas, aquí estamos para aprender bases de datos, así que de los asistentes nos vamos a olvidar. Y cuando terminamos esta fase de implementación, vamos a tener como resultado una base de datos implantada y lista para recibir los datos que va a contener, ¿vale? Y aquí, como podéis comprobar, el que corta el bacalao es el maravilloso modelo entidad-relación que a más de uno se nos atraganta. Yo reconozco que a mí en su día, en primero de ASIR, se me atragantó, pero precisamente por lo que comentaba antes, por un profesor cuadriculado es lo peor que te puede tocar. Cuando no te deja que tú explores otras opciones, porque a fin de cuentas, como ya digo, ¿no? El contacto con el cliente, tal. Pero bueno, vamos a lo que iba. Como ya digo, aquí lo importante es el modelo entidad-relación y si os parece, vamos a mencionar un pelín de historia, nada, 2 frasecitas, pero por lo menos para que lo tengáis en cuenta. La primera propuesta de este modelo, ¿vale? La realizó en el año 1976 el doctor Peter Ping-Shang Chen, que era un informático norteamericano de origen taiwanés. Desde luego no era de origen de Mississippi o de Missouri, era taiwanés, ¿vale? Por aquello de Ping-Shang Chen. Pero bueno, ahí está el tío, ¿no? En esta primera versión que aportó el doctor Chen, solo se tenían en cuenta 3 elementos, que eran las entidades, lo que son las tablas, los atributos, que son las columnas de las tablas, y por último, las relaciones, es decir, cómo se relacionaban unas tablas con otras, ¿vale? Posteriormente a este modelo, pues se ha ido ampliando hasta llegar a lo que se conoce actualmente como el modelo modelo entidad-relación extendido, o el modelo ERM o MERM. Como novedades, este modelo, que ya lo veremos en su momento, aporta pues cardinalidades mínimas y máximas, especializaciones, generalizaciones, dependencias en existencia e identificación, etcétera, etcétera, ¿vale? Dentro de este modelo, los atributos se pueden clasificar de varias formas, ¿vale? Estamos hablando del modelo entidad-relación, ¿vale?
encontramos atributos simples o atómicos, atributos monovaluados o multivaluados, o atributos almacenados y derivados. Vamos a ir viendo qué significa eso. Cuando atendemos a la clasificación de simples o atómicos, nos referimos a aquellos que no se pueden dividir frente a los atributos compuestos, ¿vale? Los cuales sí van a poder dividirse en componentes más pequeños. Y os pongo un ejemplo. Imaginarse que yo en mi base de datos almaceno el campo, digamos que tengo una tabla empleado y almaceno el nombre completo, ¿vale? Eso sería un atributo compuesto, ¿vale? Porque yo el nombre completo lo puedo dividir en atributos más simples, en atributos atómicos, que sería el nombre, el apellido 1 y el apellido 2, ¿vale? Sin embargo, yo a lo mejor quiero tener en la tabla empleados, en lugar de esto, como ya digo, de nombre completo, pues quiero tener la columna o el atributo, mejor dicho, en el modelo entidad-relación, el atributo nombre, el atributo apellido y el atributo o campo apellido 2, ¿vale? Esos serían atributos simples o atómicos. Si atendemos a la clasificación de atributos monovaluados o multivaluados, podemos decir que los primeros, los monovaluados, pues bueno, van a ser aquellos que solamente puede tener un único valor para cada entidad, para cada elemento de la tabla en particular. Por ejemplo, imaginarse, de nuevo, que tenemos nuestra tabla empleado y queremos recoger el sexo. Bueno, pues ahí ese valor solamente puede ser hombre o mujer. No puede tener otro valor. Por lo tanto, podemos decir que el atributo sexo va a ser monovaluado. Sin embargo, como ya hemos dicho antes, podemos tener los atributos multivaluados. Que imaginarse que yo en la tabla de empleados quiero almacenar las titulaciones que puede tener un empleado. Porque un empleado puede tener ninguna titulación, puede tener una titulación o puede tener varias titulaciones. Por lo tanto, yo voy a poder tener todas las titulaciones del empleado que yo vaya a querer, ¿vale? Cuando se representa estos atributos multivaluados en entidad-relación, es decir, gráficamente con diagramas UML, que se suele decir, o bueno, se suele conocer porque es así el nombre, pues los atributos multivaluados, como ya digo, se representan mediante elipses con doble entorno, ¿vale? Con eso estamos indicando que el atributo va a ser multivaluado. Si lo ponemos con un único entorno, con un único contorno, mejor dicho, pues se trata de un atributo normal, un atributo monovaluado. Y por último, la última clasificación que tenemos sería la de atributos almacenados o atributos derivados. Los primeros, los atributos almacenados, son los que deben registrarse explícitamente, ya que no pueden inferirse desde otros atributos, ¿vale? Mientras que los atributos derivados sí van a poder deducirse a partir de uno u otros atributos. Por ejemplo, os pongo de nuevo como idea la tabla empleado, ¿vale? Un atributo almacenado podría ser la fecha de nacimiento, mientras que la edad vamos a poder calcularla restando el año actual menos el año de la fecha de nacimiento. Para obtener ese año estamos utilizando un atributo derivado. ¿Por qué? Porque a partir de un atributo yo he sido capaz de saber cuántos años tiene mi empleado. El atributo almacenado sería, de nuevo, la fecha de nacimiento, 25 de enero del año 1989, y el atributo derivado sería que yo, haciendo la resta de 2020 menos 1989, saco 31, ¿vale? Eso sería el atributo derivado. Cuando vamos a representar en el modelo entidad-relación de manera gráfica, los atributos derivados se representan mediante un óvalo punteado, ¿vale? Así como con líneas discontinuas. Otra de las características reseñables de los atributos es que pueden tener valores nulos. Si en nuestra tabla, por ejemplo, empleado, como hemos dicho antes, vamos a guardar la dirección de ellos y uno de los campos, por ejemplo, pues es piso, ¿vale? Vamos a tener dirección o calle o... sí, bueno, calle, piso, tal, ¿vale? Y a lo mejor pues tenemos el campo piso. Este puede ser que no tenga ningún valor. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestro empleado vive en una casa unifamiliar. Por lo tanto, aquí el piso no tiene sentido. ¿Qué hago? Pues le digo que ese atributo va a admitir valores nulos. Es decir, no es un atributo que necesariamente a la hora de introducir los datos, tenga que estar relleno, ¿vale? Eso es lo que significa que un atributo pueda tener valores nulos. Si nos centramos en los términos a conocer por importancia, en esto del modelo entidad-relación, vamos a afirmar siempre que el primer lugar debe ser para las claves, ¿vale? Porque las claves es lo que vamos a ver ahora, que es lo que corta el bacalao dentro del modelo entidad-relación. Vamos a tener siempre una, que es la más maravillosa, la más reseñable, que es la clave primaria o clave principal, si lo hacéis en inglés pues sería primary key, de una entidad, ¿vale? Digamos que es el atributo que el diseñador ha elegido para identificar de forma inequívoca a cada instancia de la entidad. Es decir, si tenemos la tabla empleado,
nosotros vamos a poder derivar o vamos a poder, mejor dicho, indicar que la clave primaria, la clave principal, la primary key, va a ser el DNI o el NIF, el atributo NIF o DNI de ese empleado. ¿Por qué? Porque no puede haber nunca dos personas en el mundo que tengan el mismo número de identificación personal. Por lo tanto, eso lo convierte en una identificación única. Un error muy típico de cuando se está empezando en base de datos es decir, bueno, pues la clave primaria le voy a decir que sea el apellido o el nombre completo. Eso está mal. ¿Por qué? Porque Juan Fernández Fernández o Juan Fernández Pérez o Pepito Palotes o en mi caso Pablo Delgado Flores puede haber dentro de una empresa, no te voy a decir que 1.000.000 o 1.000, pero puede haber 2 o puede haber 3 o puede haber 6. Y sobre todo si son nombres comunes como Juan Pérez o el apellido Pérez, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, esta clave, como ya digo, esta clave primaria es lo más importante a la hora de diseñar cómo voy a almacenar los datos, cómo voy a almacenar estos atributos. Cómo voy a diseñar esta tabla. ¿Por qué? Pues que la clave principal, como ya digo, va a identificar a cada elemento, a cada instancia de la entidad empleado, en este caso, que es el ejemplo que estamos diciendo, de manera inequívoca, ¿vale? Es verdad que hay otras situaciones que se puede utilizar más de un atributo para identificar a cada instancia. Vamos a suponer de nuevo que con nuestra tabla empleado, pues tenemos un código empleado y su DNI. En este caso, vamos a decir siempre que su DNI o el NIF, pero es que además el código de empleado son claves candidatas o simplemente claves. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo me estoy enfrentando a la hora de elegir dentro de mi tabla empleado si voy a querer que como clave primaria actúe el DNI o el código de empleado. Eso ya va a ser a gusto del programador o digamos del diseñador, que quizás deje una reseña y diga, bueno, pues se va a hacer por esto, ¿vale? Al elegir, si yo tengo, como ya digo, el DNI y el código de empleado, en el momento de que yo elija uno de ellos como clave primaria, la otra va a pasar como clave secundaria o como clave alternativa. Son los nombres que recibe. ¿Vale? Por último, encontramos situaciones en las que la clave primaria va a estar compuesta por varios atributos que se necesitan entre ellos para existir, ¿vale? Es en este caso cuando hablamos de una clave compuesta. ¿Por qué? Bueno, pues porque si no existe uno de los elementos que necesitamos para hacer esa clave, pues no va a existir no va a existir como tal una clave principal. Por eso se le llama una clave compuesta, porque va a necesitar otras para poder existir, como ya digo. La única condición o restricción, digamos, que se implementa a nivel de definición, a nivel lógico, en una clave primaria, es que esta que vayamos a elegir nunca va a poder admitir valores nulos. ¿Vale? Imaginarse que, por ejemplo, lo que hablábamos antes, es un disparate, ¿no? De declararlo como clave primaria. Pero imaginarse que tenemos un mal analista en nuestra empresa y ha decidido que la clave principal sea la dirección. Y hemos dicho antes que a lo mejor el piso no se rellena porque puede vivir en una casa unifamiliar. Esto no sería una clave primaria bien elegida, ¿vale? Pero es el ejemplo que os doy para que entendáis lo de que una clave primaria no puede nunca tener valores valores nulos. Si yo elijo el DNI, yo no puedo dar de alta a un usuario hasta que no sepa su DNI. Quizá los otros datos, si admito que tenga valores nulos, a lo mejor no lo sé. Pero eso lo necesito sí o sí. No hay tutía, como se suele decir, no hay discusión en ello, ¿vale? Esta restricción, que ya digo que es la única condición o restricción que vamos a tener a la hora de elegir una clave primaria, después podemos hablar a lo mejor que es más óptimo para una base de datos elegir una clave primaria que sea numérica, por ejemplo, porque a la hora de hacer una comprobación siempre es más rápido por campos de número que por campos de texto. Pero bueno, esto ya es otra historia que va por el rendimiento, pero la única restricción definida en el sistema es esta restricción de unicidad, ¿vale? La forma de representar las claves primarias va a ser subrayando el nombre de la clave principal. Si tenemos el caso de tener clave compuesta o clave secundaria, pues las otras se ponen en negrita, pero la clave principal se pone tanto en negrita como subrayada, ¿vale? Además, si un atributo, como hemos dicho, puede tener valores nulos, porque no solamente una clave primaria puede tener valores nulos, también puede ser un atributo, ¿vale? Por ejemplo, imaginarse el atributo teléfono, ¿vale? Yo quiero tener el atributo teléfono siempre que pueda. Si no lo puedo tener, el teléfono fijo, por ejemplo, que ya está más en desuso, pues puede ser que un empleado no tenga teléfono fijo. Bueno, pues yo le voy a decir que ese atributo admite valores nulos. ¿Y cómo lo represento en el modelo entidad-relación? Pues con un asterisco. Yo ya sé que ese atributo puede contener valores nulos. ¿Por qué? Porque, bueno, no saber el número de teléfono fijo de un empleado me da igual. A lo mejor si me dice, oye, es que necesito un teléfono, sea fijo o sea móvil, entonces no le puedo poner el asterisco, a no ser que tenga un atributo que sea teléfono fijo y otro atributo que sea teléfono móvil. En ese caso, pues a lo mejor el fijo, que ya está más en desuso, como digo, pues admite esos valores nulos.
¿Vale? Las dos últimas claves que nos faltan por conocer son la clave ajena o la clave foránea, en cuyo caso, digamos que el atributo de una entidad es clave principal en otra entidad. La otra, que es la clave artificial, la cual se va a crear cuando una entidad no dispone de campos con información relevante que sirva como principal. Por ejemplo, en esto de la clave artificial, pues puedo tener código de artículo o número de orden si tengo una tienda. ¿Vale? Esa puede ser una clave artificial. La creo porque un producto no tiene una identificación por sí mismo, no es como una persona que tiene un DNI, por ejemplo, o un código de empleado, ¿vale? Entonces, en este caso hablamos de una clave artificial. Y las otras que hemos hablado, las claves ajenas o foráneas, que es cuando la clave principal de una entidad participa en otra entidad. No preocuparse porque esto ya lo veremos cuando hagamos modelo entidad-relación, digamos, en real, ¿no? O sea, vamos a leer, como ya dije, un universo del discurso y vamos a ir interpretándolo. Pues eso ya veremos cómo se hace esto de la clave ajena o la clave foránea. Debemos tener en cuenta que cada uno de los atributos simples de una entidad está asociado a un conjunto de valores, lo que se conoce como un dominio, ¿vale? Que va a especificar los valores que es posible asignar a dicho atributo por cada instancia individual. Lo que hablamos antes, si voy a tener sexo, pues solamente voy a permitir hombre o mujer. Ese va a ser el dominio de ese atributo. Si tengo el campo edad de empleado, bueno, pues aquí en España, por ejemplo, la ley dice que como mínimo tiene que tener 16 años, se puede trabajar con 16 y con 17 siempre que se tenga autorización paterna, y como máximo ahora mismo, la jubilación está en 67. Pues yo puedo tener un dominio que forzosamente admita solamente valores entre 16 y 67. ¿Qué pasa con estas restricciones? Bueno, porque hay que tener casos especiales en cuenta. Imaginarse que tenemos a un empleado que ha cumplido 69 años y este hombre, por lo que sea, no quiere jubilarse. Bueno, pues tengo que admitir que ese empleado siga estando dado de alta en nuestra base de datos. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con esto de los rangos. Si nosotros sabemos que de 16 a 67 nadie que haya alcanzado la edad de jubilación va a seguir con nosotros, pues sí podemos acotar ese conjunto de valores, ese dominio, ¿vale? Y por último, ya hemos visto las claves y hemos visto los atributos, nos queda por ver lo de las relaciones entre entidades, que se conocen también pues como interrelaciones o como vínculos, ¿vale? Que como ya digo, pues van a representar las asociaciones entre dos o más entidades que implican una conexión entre ellas. ¿Vale? Porque, por ejemplo, no tiene sentido que tengamos relacionadas o que exista una relación entre la tabla empleado y, yo qué sé, la tabla comida, imaginarse, ¿no? Que la tengo porque también recojo las comidas que va a haber en la cafetería de la empresa. Pues no tiene sentido de que el empleado y comida tengan una relación. ¿Vale? Sin embargo, sí que tiene, por ejemplo, que el empleado con el departamento, el empleado con el jefe de departamento, el departamento con el jefe de departamento. Esas son relaciones que sí tienen sentido existir. Ese vínculo debe de existir. Su existencia, obviamente, yo creo que eso está claro, está ligada siempre a la de las entidades. Es decir, no puede existir una relación si las entidades no existen. No podemos tener una relación ahí perdida en la base de datos, porque si no existen las tablas que se tienen que relacionar entre ellas, ¿qué sentido tiene, no? Para representar estas relaciones en el modelo entidad-relación, se utilizan siempre unos rombos conectados mediante líneas rectas a los extremos de este rombo entre las entidades. Es decir, yo tengo la tabla A a la izquierda, la tabla B a la derecha, y entre ellas tenemos una línea, que en mitad de la línea es un rombito, ¿vale? Estas relaciones siempre van a tener tres características: el nombre, el grado y la cardinalidad. El nombre, bueno, pues siempre vamos a identificar la relación de una forma única, ¿vale? Además se suele utilizar, por conveniencia o por, no sé, por acuerdo, ¿no? Se suele utilizar un verbo en primera persona del singular o en infinitivo escrito dentro del rombo. Por ejemplo, si tenemos la entidad empleado y la entidad departamento, va a poder existir una relación entre ellas que se denomine pertenece. Es decir, empleado pertenece departamento. Fijaros cómo hemos puesto el verbo, ¿vale? Empleado pertenece departamento. La segunda característica que encontramos es el grado, que digamos que es el número de entidades que van a participar en una relación. Lo normal va a ser relaciones binarias, es decir, una tabla y otra tabla. Pero vamos a poder también encontrar una relación ternaria, tabla A, tabla B y tabla C, incluso cuaternaria, o todo lo que siga, que no me sé los siguientes grados, pero para que lo sepáis, ¿vale? Puede ser que tengamos una relación de 3 tablas o de 4 tablas entre sí. No es lo normal, pero existe. Lo normal es que haya una relación de 2 tablas, ¿vale? Una relación binaria. También hay casos que se pueden dar
que una instancia de una entidad se relacione sobre sí misma. Es decir, las relaciones que se conocen como unitarias o reflexivas. Imaginarse de nuevo nuestra tabla empleados, ¿vale? Pues podríamos tener una relación reflexiva en el caso de que un empleado esté casado con otro empleado. ¿Vale? Podría tener esa relación de, pues no sé, es pareja o es cónyuge, cónyuge, es cónyuge, pues ya está, pues tengo la relación, tengo la tabla empleado y ahora tengo una relación que sale de empleado y vuelve a entrar en empleado. Y el rombito, pues lo que va a tener a lo mejor es cónyuge, ¿vale? Y no pasa nada, es una relación reflexiva sobre sí misma, ¿vale? Y por último, tenemos la cardinalidad, que es un elemento muy importante. Al principio cuesta un poquito verlo, sobre todo cuando tú dices, bueno, pues yo veo aquí un cero, y ahora vais a entender lo del cero. Pero no puede haber el cero en una cardinalidad máxima. Recordad que estamos en el modelo entidad-relación y siempre vamos a hablar de cardinalidades máximas. Cuando veamos el modelo entidad-relación extendido, sí vamos a tener en cuenta las cardinalidades mínimas. Pero en la máxima el cero no existe, porque si la máxima es un cero, significa de que esa instancia, esa entidad no debe de existir. No hay una concurrencia de esa entidad, ¿vale? Perdón. Entonces, como ya digo, la cardinalidad, que también se conoce como correspondencia, nos va a indicar la cantidad de instancias de cada entidad participante que están vinculadas con una instancia de la otra entidad participante. Es decir, en palabras coloquiales, la cantidad de instancias de la tabla A va a haber con la tabla B. ¿Vale? Simplemente eso. Las cardinalidades siempre van a ser de tres tipos: 1-1, 1n o nm. Las 1-1, pues bueno, pues cada instancia de la entidad departamento va a estar relacionada con una instancia de la entidad responsable y viceversa. Es decir, un departamento puede tener como máximo un responsable, y un responsable puede pertenecer como máximo a un departamento. Eso es una relación 1-1. No puede haber en un departamento, porque así está en la empresa. En un departamento no puede haber varios responsables, ni varios responsables pueden ser o pueden estar ejerciendo, nunca mejor dicho, de responsables sobre un departamento. Siempre va a ser 1-1. La siguiente tipo de cardinalidad que hemos dicho es la 1n, que cada instancia de la entidad departamento va a estar relacionada con una o más instancias de la entidad empleado, y cada instancia de la entidad empleado está relacionada con una instancia de la entidad departamento. Es decir, nosotros tenemos la tabla empleado y la tabla departamento. Por lo tanto, podemos decir que un empleado puede pertenecer como máximo a un departamento. Y en un departamento puede haber como máximo, vuelvo a repetir esa palabra porque la tenéis que grabar a fuego, como máximo n empleados, muchos empleados. Por lo tanto, hablamos de una relación 1n. Y por último está la cardinalidad nm, que cada instancia de la entidad empleado va a estar relacionada con una o más instancias de la entidad cursos de formación, por ejemplo. Y cada instancia de la entidad cursos de formación va a estar relacionada con una o más instancias de la entidad empleado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues porque yo tengo la tabla empleado y la tabla curso formación. Bueno, pues un empleado puede hacer como máximo n cursos de formación. Muchos cursos de formación como máximo. Y ahora, un curso de formación puede haber sido cursado como máximo por muchos empleados, por n empleados. Entonces, para no poner una relación nn, se suele poner, o es como está definido, una relación nm, de muchos a muchos, ¿vale? Tenemos la 1-1, tenemos la 1n, que sería de uno a muchos, y la nm, que sería de muchos a muchos, ¿vale? Es verdad que algunas de estas relaciones pueden tener atributos como las propias entidades, pero esto ya se indica en el rombo de la relación y además lo vamos a ver en el modelo entidad-relación extendido. Y con esto hemos llegado al final de este primer episodio de la segunda temporada de Sysadmin y otras cosas. Reconozco que ha sido un capítulo intenso, pero gracias a Dios hemos establecido las bases del modelo entidad-relación a las mil maravillas. Espero o deseo que estos conceptos os hayan quedado claros, ya que la próxima vez que nos asomemos a esto de la base de datos, pues vamos a hablar de ese modelo entidad-relación extendido. Por lo tanto, los conceptos de modelo entidad-relación ya deben de estar claros, ¿vale? Para poder entender eso del modelo entidad-relación extendido. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya vamos a hablar
de las cardinalidades mínimas. Fijarse que aquí hemos hablado de la cardinalidad máxima, ya entra la mínima. Vamos a ver qué es una entidad débil. Vamos a ver qué es eso de una dependencia en existencia e identificación. Vamos a ver qué es eso de la especialización, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que bueno, pero eso, como ya digo, lo vamos a ver en el próximo modelo entidad-relación. Y antes de despedirme, me gustaría comentaros que hace muy poquito, de hecho creo que ha sido a principios de este mes o finales de enero, Google ha liberado pues 25 millones de conjuntos de datos, lo que se conoce como dataset, para que la gente se los descargue y pueda trastear con ellos. Pues son, no sé, incluso aquí he dicho Google porque fue la noticia de, 25 millones de conjuntos de datos. Pero desde la página del gobierno, en Google ponéis dataset Gobierno España y os podéis bajar pues datos del censo del año 2016, por comunidades, por, no sé, millones de filtros para bajarte datos. Suelen venir en varios formatos, en CSV, tal, y son datos perdón, que podéis descargarlos y podéis trastear con ellos en una base de datos, ¿vale? Son datos que a fin de cuentas a la hora de hacer prácticas, pues lo que más pesa es crear tablas e insertar datos suficientes como para decir, oye, pues estoy trabajando con un volumen de datos aceptable para ver ciertas cosas, ¿no? Como puede ser el tuning de base de datos o la optimización, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos modelos de datos, estos datasets, pues suelen ser bastante útiles y como ya digo, me llamó la atención esto de que Google liberará 25 millones de conjuntos de datos. Ahí es nada, pero bueno, Google, como sabéis, datos tiene para dar y para regalar. Así que nada, como ya digo, hemos llegado al final de este episodio. Como siempre, espero vuestros comentarios, vuestras quejas o vuestras recomendaciones, lo que sea, en los comentarios de iBooks, de YouTube y bueno, pues lo típico, ¿no? Lo podéis escuchar como siempre, iBooks, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Así que nada, nos escuchamos, nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, un saludo.